La antigua civilización maya, un faro de brillantez intelectual y artística, floreció en el corazón de Mesoamérica. Desde aproximadamente el año 250 hasta el 900 después de Cristo, sus intrincadas ciudades, adornadas con imponentes pirámides y complejos glifos, se erigieron como testimonio de su ingenio. Mapearon los cielos, desarrollaron un sofisticado sistema de escritura e hicieron avances innovadores en matemáticas. La suya era una civilización profundamente entrelazada con el mundo natural, sus vidas dictadas por los ciclos del sol, la lluvia y las estaciones. Sin embargo, para cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, estas ciudades, alguna vez grandiosas, estaban abandonadas, tragadas por la implacable selva. ¿Qué condujo a la caída de esta poderosa civilización? Esta pregunta ha cautivado a historiadores, arqueólogos y científicos durante siglos. El colapso maya se erige como un claro recordatorio de la fragilidad incluso de las sociedades más avanzadas. Si bien una respuesta única y definitiva sigue siendo difícil de alcanzar, años de investigación han revelado una compleja interacción de factores que probablemente contribuyeron al declive de los mayas. El mundo maya no era un imperio monolítico, sino más bien una colección de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por un rey divino. Estas ciudades-estado participaban en el comercio, la diplomacia y a veces en guerras feroces. Cuando se enfrentaban a presiones ambientales, inestabilidad política u otras crisis, estas ciudades-estado independientes luchaban por generar una respuesta cohesiva. Al comprender los desafíos que enfrentaron los mayas, podemos obtener información sobre la sostenibilidad de nuestras propias sociedades y aprender a navegar los complejos desafíos del siglo XXI. Una de las piezas de evidencia más convincentes en el rompecabezas maya es el papel del cambio climático. Los datos arqueológicos y paleoclimáticos pintan un panorama sombrío de una sequía prolongada y severa que azotó la región maya durante los siglos VIII y IX después de Cristo. Este periodo, conocido como la sequía clásica terminal, coincidió con el abandono generalizado de las ciudades mayas. Las lluvias, antes confiables, fallaron, lo que provocó una cascada de consecuencias devastadoras. La civilización maya, que dependía en gran medida de la agricultura de secano, era particularmente vulnerable a las sequías prolongadas. A medida que las lluvias disminuían, los cultivos se marchitaban y las cosechas se reducían. La escasez de alimentos se volvió cada vez más común, lo que provocó desnutrición, enfermedades y malestar social. El agua, un bien preciado en este entorno tropical, se volvió cada vez más escasa. La capacidad de los gobernantes mayas para proveer a su pueblo, una piedra angular de su legitimidad, se vio gravemente socavada, lo que provocó inestabilidad política y en algunos casos, el colapso. La sequía prolongada, si bien no fue la única causa del colapso maya, actuó como un factor de estrés significativo que amplificó las vulnerabilidades existentes. Si bien los factores ambientales jugaron un papel importante en el debilitamiento de la civilización maya, los conflictos internos y la guerra también contribuyeron a su caída. A medida que los recursos disminuían y las poblaciones crecían, la competencia entre las ciudades-estado mayas se intensificaba. La evidencia de la guerra está grabada en el registro arqueológico, con ciudades fortificadas, estructuras defensivas y representaciones de batallas en el arte maya. Estos conflictos, a menudo impulsados por la competencia por la tierra, los recursos y el prestigio, agotaron los recursos, interrumpieron el comercio y desestabilizaron la región. La constante amenaza de guerra proyectaba una larga sombra sobre la sociedad maya, obstaculizando la cooperación y desviando recursos de la infraestructura esencial y los proyectos agrícolas. Además, las frecuentes guerras entre las ciudades-estado mayas debilitaron su capacidad para responder eficazmente a las amenazas externas o los desafíos ambientales. El panorama político fragmentado significaba que ningún gobernante o ciudad podía unir eficazmente al mundo maya contra enemigos comunes o coordinar esfuerzos a gran escala para abordar la creciente crisis ambiental. Esta dinámica interna, aunque quizás contribuyó a la vitalidad de la cultura maya, finalmente resultó ser un defecto fatal cuando se combinó con los desafíos del cambio climático y la escasez de recursos. Sección 4. El precio de la prosperidad. Sobrepoblación y degradación ambiental.
Los notables logros de la civilización maya tuvieron un costo. Sus sofisticadas prácticas agrícolas, aunque inicialmente exitosas, llevaron a la deforestación y la erosión del suelo, degradando el mismo entorno del que dependía su supervivencia. A medida que las poblaciones crecían, también lo hacía la demanda de alimentos y recursos, lo que ejercía una presión cada vez mayor sobre el frágil ecosistema. Los mayas practicaban una forma de agricultura conocida como tala y quema, que consistía en talar bosques para crear campos de cultivo. Si bien este método fue inicialmente efectivo, los ciclos repetidos de tala y quema agotaron los nutrientes del suelo, lo que provocó una disminución de los rendimientos con el tiempo. La pérdida de la cubierta forestal también contribuyó a la erosión del suelo, lo que redujo aún más la productividad agrícola. El impacto de los mayas en su entorno, aunque quizás sostenible a corto plazo, finalmente socavó la viabilidad a largo plazo de su civilización. El caso maya destaca la importancia de la gestión sostenible de los recursos y los peligros de exceder la capacidad de carga de un ecosistema. Sección 5. Cimientos que se desmoronan. Conmoción social y cultural. Las presiones combinadas de la sequía, la guerra y la degradación ambiental tuvieron un profundo impacto en la sociedad y la cultura mayas. A medida que los recursos disminuían y el orden social se erosionaba, el tejido mismo de la vida maya comenzaba a desmoronarse. La autoridad de la élite gobernante, antes incuestionable, se vio cada vez más desafiada a medida que la gente perdía la fe en su capacidad para garantizar la estabilidad y la prosperidad. Los elaborados rituales y ceremonias que alguna vez caracterizaron la vida maya, a menudo vinculados al ciclo agrícola y al apaciguamiento de los dioses, perdieron su significado ante el sufrimiento generalizado. El intrincado sistema de escritura jeroglífica, utilizado para registrar la historia, la astronomía y las creencias religiosas, cayó en desuso, un testimonio del colapso del mundo intelectual y cultural que lo había sostenido. La experiencia maya subraya la interconexión de los sistemas sociales, ambientales y culturales.